el día en que conversamos con Ramón Estrada, nuestro consultor político. Ramón Estrada, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy, muy buen día, Mario, para vos y todo el equipo de Radio Universidad. Un gusto. Bueno, gracias, igualmente, Ramón. Ramón, Milei cumplió un año en el gobierno. Y obviamente lo celebró y además usó la cadena nacional para un mensaje a la comunidad. Y a ver, un año del gobierno de Javier Milei también son 365 días de un experimento liberal libertario, anarcocapitalista. En el día de anoche el presidente Milei asistió a un programa de streaming Sí. del Gordo Dan, la misa, que es en referencia justamente a la figura de Javier Milei. Se despachó 3 horas con distintos anuncios y lo lógico es que él dice, dentro de toda la entrevista de las 3 horas, para rescatar y darle un punto al año de gestión, él ya manifiesta, entre tantas otras manifestaciones que hace, que el caso del éxito que él celebra del primer año de gestión ya está siendo estudiado por la Universidad de Columbia en Estados Unidos y también por universidades en Israel. Lo bueno que él lo puede decir sin que nadie lo contradiga o sin mostrar ningún dato fehaciente de algún documento, algún paper, alguna noticia que exprese públicamente que sea verídico lo que está diciendo, que la Universidad de Columbia saque un informe y que sea de público conocimiento, cosa que no ha sucedido. Dentro de la celebración, principalmente es una celebración sobre la estabilización macroeconómica, pero si uno empieza a deshojar o a rascar un poco este éxito, encontramos que en estos 365 días ha habido una caída del consumo popular, una caída drástica en el gasto público, donde vemos que este éxito se sustenta en un brutal ajuste sobre el consumo, tanto público y privado. Entonces hay que ver cuán grandilocuente puede ser este festejo, donde ya tenés más de 260.000 despidos en la parte privada, hay 40.000 cesanteados en la administración pública, y sobre todo en la sociedad, cuando se analizan los focus group, principalmente a nivel nación, lo que se encuentra es la incertidumbre que tiene la sociedad, una incertidumbre tanto en el presente como para el futuro, desligándolo al gobierno, pero en la sociedad la incertidumbre pesa mucho y es algo que queda en evidencia en los distintos muestrarios sociológicos que surgen. Por lo tanto, que este éxito, esta celebración, también tiene que estar acompañada tiene que estar acompañado, ser realista, por el dato del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, donde muestra que casi el 50% de la población es pobre. Estamos hablando de 23 millones de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, donde ha habido 365 días sin política de aumento de ingresos, algo donde la caída, la pauperización de los ingresos es donde más se nota la inflación, donde baja el salario real y por lo tanto cae también el poder adquisitivo. Por lo tanto, la celebración y el hecho de haberlo comunicado con un video grabado a la mañana, después de que salieran al balcón a saludar con los ministros a 100 personas, donde había jubilados que los saludaban a Javier Milei, y también por distintos reportajes que se vieron, de que había jubilados afuera de la Plaza de Mayo saludando al presidente Milei, y jubilados que decían de que tenían que aguantar, que no les alcanzaba, que se habían quedado sin remedio, pero había que aguantar esta situación. Es complejo porque vemos que Javier Milei durante el año se ha sostenido en un alto nivel de aprobación. Tuvo una caída de imagen pasado la mitad de año, entre julio, agosto y septiembre, donde su imagen cayó por los vetos, pero también eso muestra el liderazgo de él para el núcleo duro que se está conformando en la sociedad. No ha sido un ignorante de la acción política, ¿no? No, yo creo que de ignorante no tiene nada, sabe lo que hace,
lo hace a sabienda de que lo acompaña no solamente principalmente el Círculo Rojo, sino también una estructura, un andamiaje internacional donde él se siente muy cómodo, más con el triunfo de Donald Trump y de otras figuras internacionales, donde vimos la reunión de la CEPAC de la semana pasada, donde se reúne la ultraderecha internacional a hacerse palmadas en la espalda entre ellos, pero lo cierto es que en Argentina no se están viendo cambios evidentes que haya una mejora en la calidad de vida, por lo tanto ahí la incapacidad en la política se ve en los resultados más que en la acción. Uh-huh. Eso de que tiene una notable habilidad para instalar temas paralelos a los que se están discutiendo de manera de desviar la atención, me parece que vuelve a tener un ejemplo hoy en el Senado de la Nación, ¿no? Porque viste que, se decía que ellos no eran muy partidarios de deshacerse de Cuéllar o de entrar en la discusión por Cuéllar para evitar a lo mejor algunas interpretaciones sobre de dónde surgió el dinero del senador Cuéllar que está detenido en Paraguay. Y ahora ahora el gobierno incorpora, por las dudas, en la sesión especial de hoy, la suspensión de Parrilli. Exacto. Por estar procesado en la causa precisamente en una de las causas más resonantes del memorándum. Claro, del memorándum con Irán. Exacto. Sí, establecen la agenda con otra lógica, la batalla cultural que sostiene Javier Milei, de la cual habla, es la batalla cultural de las redes sociales, es la batalla de dar la batalla cultural desde las redes sociales, desde donde se construye una agenda, desde donde se sostiene el relato oficial y por donde camina la estrategia de la comunicación política que establece este gobierno. Y no solamente el Congreso está cerrando el año con sospechas de corrupción. Si uno se remonta a otros años anteriores y ve el cierre o el fin de año del Congreso, no encuentra casos de corrupción como el caso de Cuéllar. Sí. Y después el informe que sacó la periodista Delfino del diario AR, revelando de los Panama Papers, donde encontró de que la esposa de Cristian Ritondo, el diputado del PRO, el presidente del bloque del PRO en el Congreso Nacional, está denunciado tanto Cristian Ritondo como su esposa por todo un entramado de propiedades no declaradas en Miami y sociedades en paraísos fiscales. Eso lo ha tapado la prensa y también lo ha tapado el propio Javier Milei, porque no dice nada al respecto de Ritondo y de su esposa si son castas, porque para tener los millones de dólares que tienen y no han sido declarados y han sido encontrados en documentos por una investigación periodística que la avala el Consorcio Internacional de Periodismo, también queda este manto de sospecha sobre Cristian Ritondo y el PRO que no aparecen en la agenda, y ahí después el peso que tiene el mileísmo o el oficialismo en sostener temas de agenda, que entra y que sale. Y en el caso de Cuéllar, el presidente sigue sosteniendo de que es un problema del kirchnerismo, pero si es un problema del kirchnerismo, el kirchnerismo propone la solución, que es expulsarlo de la Cámara directamente, ya está hecho, si es un problema del kirchnerismo. Lo otro es que Cuéllar se ha mostrado no solamente en fotos con el presidente, sino levantando el brazo y votando a favor de las leyes que llegaban al Senado de la Nación, y sobre todo el comportamiento verbal que ha tenido y su posicionamiento político. Lo difícil es que cómo hace el oficialismo, que le quiere dar una suspensión de 2 meses, justamente los 2 meses no laborables del Congreso, enero y febrero, y que recién se trate el tema a partir del 1 de marzo, y como mecha meter el tema de Parrilli, como bien mencionabas, Mario. Lo cierto es que el castigo tiene que ser ejemplar, y el castigo lo establecen las propias normas que tiene el Congreso, que si bien
no están sesionando. Lo que va a hacer el Congreso hoy es reunirse para tratar un tema interno, que es la expulsión de Cuéllar, o ver en qué estado queda. Y ahí vos ves y traes a colación, se ve como, si bien el gobierno envió al Congreso una convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 5 y el 27 de diciembre, se está viendo de que se está dilatando el tiempo y no se va a reunir porque no hay acuerdos políticos dentro del Congreso para sostener los temas que está proponiendo el Ejecutivo, porque la oposición también quiere tratar otros temas. Viste, ya que mencionaste recién el diario AR, precisamente en el diario AR esta mañana hay un artículo en el que hace declaraciones Francos, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y él dice que hasta ayer al mediodía no tenían temario para tratar en sesiones extraordinarias acordado con la oposición, ¿no? Por lo tanto, estamos en minoría, dice. Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, estamos en minoría, dice el jefe de gabinete, como señalando, bueno, en una de esas no la hay. En una de esas no la hay, pero ahí es donde se ve también el pulso del gobierno, que transitó un año donde logró leyes totalmente importantes, como el sostener el DNU 70, la desregulación de la economía. Y entonces vemos de que Franco dice, no tenemos acuerdo político, pero sí tuvieron acuerdo político durante todo el año, y ahora en estas extraordinarias le falta muñeca política para sentarse, y sobre todo el caso de corrupción de Cuéllar, que es lo más llamativo que hay en esto. Es decir, ¿por qué no van a querer tratar este tema y hacerlo con más notoriedad? Y justamente si estamos hablando de un gobierno, del oficialismo, de que da una batalla contra la corrupción, acá tenés un claro ejemplo de que una persona está detenida en Paraguay, infragranti, por querer ingresar más $211.000 al Paraguay. Bueno, está detenido, está alojado en un hotel y se está tratando ni más ni menos, no la suspensión, se busca sacarlo del recinto. Sí, efectivamente. Ramón, del ámbito local, ¿qué tienes para comentarme? En el ámbito local vemos que la figura sobresaliente y el peso que tiene el gobernador Poggi se ve también en su gestión, en la gestión de estar recorriendo la provincia y mostrándose. Lo cierto es que sigue habiendo reclamos o soltando algunos dispositivos, algunos fusibles sociales donde hay malestar por la gestión local. Lo cierto también, el juego que tienen las redes sociales, no solamente a nivel nacional, internacional, sino local, de sostener con argumentos digitales sostener la imagen de ciertos políticos, donde nadie se atreve a ir en contra. Estaría bueno de que en San Luis hubiese, como en otras provincias existe, el medio de comunicación digital, ejemplo, el chequeado, el fact-checking, de chequear la información. Sí, estuviese muy interesante que en San Luis, que sobre todo una cuna en la universidad, que egresan camadas de periodistas y comunicadores, de estudiar y de hacer el fact-checking, el chequeo de los datos locales para contrarrestar o contraopinar a las versiones oficiales locales, porque lo cierto es que circula una comunicación oficialista de la cual no tiene rebotes opositores. Sí. Si uno mira para el costado, son pocos los dispositivos comunicacionales realmente opositores al gobierno provincial, pero no ves... O por lo menos abierto a receptar opiniones de diferentes sectores. Exacto, que recepcionar las opiniones de distintos sectores y ponerlos a circular, no solamente hacer circular lo que te quieren decir y lo que te quieren mostrar. El hecho de la reaparición en un acto público ayer de Alberto en la ciudad de Villa Mercedes, también hubo un acto de sus rivales, el que iba a ser rival en el partido justicialista de él, que es el intendente de Villa Mercedes, hubo también un acto. Allí Rodríguez ha mostrado que es un animal político, no se puede escindir de su actividad política, ¿no?
¿podría significar tal vez una recomposición de algún sector del peronismo aliado a él o de, digamos, con proyección siguiendo las ideas de Alberto? Lo cierto es que la sociedad, no solamente a nivel nacional y a nivel provincial, se encuentra fragmentada. Ya no hay un peronismo local que aglutine una gran fuerza local electoral. Los resultados están a la vista del año pasado, donde figuras de la que era el oficialismo el año pasado perdieron en las urnas, y hoy vemos de que hay figuras que perdieron en las urnas que hoy ocupan cargos partidarios, y ahí es donde no entra la lógica de sostener dirigentes que han perdido. El que pierde vuelve y hace la cola, en la lógica de la política, vuelve a hacer fila, descartando de que el ex gobernador Alberto Rodríguez Sá no participó en la boleta, y es de donde él se manifiesta, decir, yo no he perdido una elección. Él personalmente dice, yo no perdí la elección, la perdieron los que yo indiqué. Sí. Dice, se deslinda de eso, y ahí es donde vos ves que se ha reactivado este año el PJ, donde realizó la semana pasada un encuentro en el PJ local, y esta semana en Villa Mercedes, en el bastión de Maximiliano Frontera, que a la vez está armando una fuerza local propia en Villa Mercedes que le da sustento y le da musculatura para enfrentarse a un dirigente de peso como es Alberto Rodríguez Sá a nivel provincial. Claro. A ver, localmente a nadie le sirve estar dividido o fragmentado, pero es la realidad de la política. Con que Javier Milei, al llegar a la política, al llegar al gobierno, trastocó el tablero político por todos lados, lo dio vuelta. Entonces ahí es donde hay que entender de que el peso que tenían los partidos políticos, ejemplo, el peso que tenía el Partido Justicialista no es lo mismo hoy que hace 20 años atrás, después de la crisis del 2001, ¿entiendes? Vos sabés que a mí me llama la atención una cuestión. Me llamaba la atención con el rodríguezaísmo, ahora me llama la atención con Poggi, que veo que no haya dirigentes, diputados, dirigentes partidarios, etcétera, etcétera, que contribuyan que contribuyan, digamos, con ideas políticas al proyecto que están llevando adelante. Entonces vos ves que no hay en la legislatura no hay un enriquecimiento de las ideas que manda el Poder Ejecutivo, y solamente parecieran ceñirse casi siempre a lo que manda el Poder Ejecutivo, sin aportarle mayores ideas a lo que ya vino. Eso incide, obviamente, me parece a mí, en el reconocimiento de capacidades de personas que pueden ser dirigentes o que son dirigentes, y quedamos siempre sujetos al personalismo de la cabeza, en este caso de Poggi, como antes de Rodríguez Sá. Claro, a ver, son los acuerdos políticos que se llevan a cabo últimamente no se reflejan por la cualidad que tengan los dirigentes políticos que participan en estos entramados, donde vemos que hay ejemplos en otras gobernaturas como en San Juan, por ejemplo, la carrera de los dirigentes políticos es muy notoria en la sociedad, donde se perfilan figuras, en Mendoza también, donde se perfilan figuras dirigentes que tienen capacidad dirigencial y son cuadros políticos técnicos, que es lo que vemos que no resalta en el gobierno de Claudio Javier Poggi, que tenga un equipo donde resalten cuadros políticos o figuras propias del Ejecutivo que tengan una muy buena imagen en la sociedad y que sean muy bien percibidos. Están todos agazapados atrás de la imagen del gobernador, y depende para dónde lo apunta el sol al gobernador, se mueven en la sombra del gobernador en la parte de su espalda. Eso sí, es así. Ramón, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Ramón Estrada, nuestro consultor político, en las intervenciones que le hemos pedido para los días jueves. Vamos a los datos del tiempo, a la música y a la pausa. En la ciudad de San Luis la temperatura actual es de 26 grados 6 décimas, humedad del 18%, viento del sector noroeste
a 24 kilómetros por hora. Se espera para hoy máxima de 27 grados. El cielo está ligeramente nublado.